¿Qué tal? Esto es Ciencia para Leer, un podcast que hacemos desde la librería científica del CSIC. Te invitamos a compartir con nosotros los próximos minutos hablando de la ciencia y la tecnología presentes en nuestras vidas. ¿Te quedas a escucharnos? Hoy vamos a hacer un viaje al supermercado. Bollería, refrescos, salsas y patatas fritas con aromas y sabores de lo más exótico llenan las estanterías de cualquier tienda de alimentación. Tanto es así que ya ocupan más espacio que alimentos frescos como verduras, frutas o pescado. En el último medio siglo hemos visto un crecimiento explosivo de alimentos ultraprocesados, pero estos productos que parecen llamarnos a gritos desde los expositores pueden tener consecuencias negativas para nuestra salud. Entonces, ¿qué tienen esas galletas o esas salchichas que no podemos parar de comerlas? Y más importante, ¿qué evidencia científica existe sobre esos efectos no beneficiosos? Javier Sánchez Perona, investigador del CSIC en el Instituto de la Grasa, responde a estas y a otras cuestiones en el libro Los alimentos ultraprocesados. Muy buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes, Carmen. Bueno, muchas gracias por atendernos desde Sevilla, que es donde se ubica tu centro de trabajo. Pues sí, aquí estamos en Sevilla, la verdad que es un gusto estar con vosotros. Bueno, si pensamos, por ejemplo, en una pieza de bollería industrial y en una tostada con aceite de oliva, lo más probable es que no tengamos dudas en identificar cuál de los dos alimentos es ultraprocesado. Pero no siempre es tan sencillo hacer esa diferenciación. ¿Qué alimentos se denominan ultraprocesados, Javier? La verdad que la definición de alimentos ultraprocesados es muy compleja y es hasta cierto punto poco precisa. Pero en general se puede decir que los alimentos ultraprocesados son aquellos que cumplen 4 características. Son alimentos que tienen un procesamiento industrial muy alto, son alimentos cuya materia prima no se reconoce en el propio alimento, sino que son alimentos que son nuevos por sí mismos. Además, suelen tener grandes cantidades de grasas saturadas, de azúcar o de sal, y luego tienen ingredientes o componentes que no son frecuentes en las cocinas y que además se añaden a estos alimentos para que nos resulten aún más atractivos de lo que resultan ya de por sí. Antes hacía mención a la irrupción de estos productos en los supermercados. ¿A qué se debe este crecimiento exponencial en los últimos años? Pues se debe a muchas cosas. Yo creo que lo fundamental es que la industria alimentaria se ha dado cuenta del potencial que tenían por ese atractivo que generan y que hasta cierto punto se puede considerar casi adictivo. Hay personas que cuando empiezan a consumir ese tipo de alimentos son casi incapaces de parar. Hasta que se les termina no pueden parar. Y claro, cuanto más se consume, más se vende. Así que para la industria eso es un negocio. Y por otro lado, también tienen un valor añadido muy alto, porque normalmente son bastante baratos de producir. Las cifras de consumo, ya lo acabas de mencionar, también han incrementado. Pero, ¿cuántos ultraprocesados tomamos? ¿Hay algún estudio hecho al respecto? La verdad es que no tenemos demasiada información sobre eso, porque una de las cosas que está pasando es que todavía no se pregunta específicamente por alimentos ultraprocesados en las encuestas oficiales que hacen las autoridades de consumo. En España, por ejemplo, tenemos datos de 2018, de un artículo científico publicado en 2018, pero los datos en sí son de 2010 y eso es lo más reciente que tenemos. En España, en concreto, esos datos de 2010 lo que nos dicen es que consumimos aproximadamente una tercera parte de las calorías diarias que consumimos proceden de los alimentos ultraprocesados. También has comentado, y en el libro lo dices, que a pesar de los complejos procesos de fabricación, son productos muy baratos, la mayoría de las veces mucho más económicos incluso pues que comprar unas piezas de fruta o cualquier otro producto fresco. ¿Por qué? Hay evidentemente frutas, verduras, hortalizas que son más baratas que los ultraprocesados, pero hay otras que no. Depende de la fruta de la que estemos hablando, de la verdura de la que estemos hablando. Además, hay 2 tipos de ultraprocesados, los que son realmente muy baratos y los otros que no son tan baratos. Los que son muy realmente baratos son la bollería industrial, las galletas, este tipo de alimentos, pero después están los alimentos que sufren procesos de elaboración muy complejos
y no son tan baratos. Por ejemplo, unas hamburguesas de origen vegetal. ¿Por qué son baratos los más baratos, que además son los que más se venden? Principalmente se debe a que o bien utilizan materias primas que son de baja calidad, o bien esas materias primas proceden de países donde los salarios de las personas que fabrican esas materias primas o incluso de los productores de las materias primas son muy, muy, muy bajos. Es algo parecido a lo que ocurre en la industria textil. Bueno, y además de su precio y que pueda resultar sencillo consumirlos, ¿por qué nos atraen tanto? ¿Por qué no podemos resistirnos a ese olor al abrir una bolsa de patatas fritas que yo creo que todos hemos experimentado alguna vez, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir es que las patatas fritas de paquete, que solo lleven patatas fritas en aceite y con sal, en principio no serían un alimento ultraprocesado. Ahora, si esas mismas patatas fritas tienen un aditivo que está añadido para aumentar el atractivo, entonces sí sería un ultraprocesado. ¿Que por qué nos gustan? Porque estamos diseñados, nuestro organismo, nuestro cerebro está diseñado para que nos gusten, para que nos atraigan. De manera que cuando los consumimos, el cerebro se encarga de mandarnos una señal de placer en forma de dopamina y nosotros sentimos placer al consumirlo. Como nos gusta tener placer, tendemos a consumirlos en exceso porque cada vez que lo hacemos sentimos ese placer. Eso por un lado. Y por otro lado también hay una cosa curiosa que nos pasa a muchos animales, incluidos los humanos, que es que cuando hay por medio alguna cuestión, algún tema que afecta a nuestra supervivencia, como puede ser la alimentación o como puede ser el sexo también, tendemos a sobreestimularnos. Tanto en el sexo como en la alimentación, cuando somos capaces de responder de una manera excesiva ante estímulos que no son normales. Bueno, y obviamente los ultraprocesados son alimentos seguros, de esa base partimos, pero ¿qué pasa con nuestra salud si ponemos demasiados en nuestra dieta, Javier? Sí, no hay que poner en duda que los alimentos ultraprocesados son seguros, porque la industria hay que reconocer que hace un esfuerzo muy grande, además de las administraciones públicas, también para que así sea. Lo que ocurre es que son alimentos que cuando consumimos en exceso pueden incrementar los riesgos de que padezcamos enfermedades de tipo metabólico, la mayoría de ellas asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Y los más jóvenes quizás sean el colectivo que más preocupa. Las personas, una vez que empezamos a tener sobrepeso, a tener obesidad, sobre todo si somos jóvenes, en el futuro es mucho más difícil revertir esa situación. De manera que si tenemos niños con sobrepeso y con obesidad, un gran porcentaje de esos niños, cuando sean adultos, van a seguir teniendo sobrepeso y obesidad. Y entonces empezarán a manifestarse estas enfermedades de las que hablo, que en algunos casos ya se empiezan a manifestar también en niños. ¿Y cómo investigáis en este ámbito para determinar si un alimento es o no perjudicial para la salud? ¿O qué cantidades no se deben sobrepasar? ¿Cómo abordáis ese trabajo en vuestro centro de investigación? Lo que se está haciendo sobre todo en el contexto de los alimentos ultraprocesados es que se están haciendo estudios que se llaman de tipo observacional. Son estudios que nos permiten saber en un momento dado cuál es la situación de una población en cuanto a consumo de ultraprocesados y tasas, prevalencias de determinadas enfermedades. Además, estos estudios también permiten hacer predicciones hacia adelante. Se pueden hacer también estudios prospectivos de cara al futuro. Y después los otros estudios son estudios de tipo de intervención. Son en los cuales se interviene con un alimento, con un componente de un alimento o con una dieta sobre un grupo experimental. Y en los últimos años también han surgido algunas iniciativas para frenar el consumo de estos productos a nivel institucional. ¿Nos podrías hablar de alguna de ellas, Javier? Lo habitual es educación nutricional, sistemas de etiquetado, mejora del etiquetado e impuestos a las bebidas azucaradas, en algún país también a otros alimentos ricos en azúcar o en grasas. Y a nivel particular también hay aplicaciones que podemos descargarnos en nuestro móvil para ayudarnos a tomar decisiones. ¿Son rigurosas esas herramientas? ¿Podemos
no sé, fiarnos de sus indicaciones? A mí en general no me gustan mucho, porque tengo la impresión, tampoco tengo ninguna prueba de esto, pero tengo la impresión de que el consumidor, cuando utiliza esa aplicación, si la aplicación directamente le dice si el alimento que ha escaneado es saludable o no, se queda con eso y no se plantea nada más allá. No va a buscar cuáles son los criterios que ha utilizado la aplicación, no va a plantearse por qué es saludable, por qué no, cuál es la composición. Se queda, este es saludable, lo puedo comprar, me lo llevo y no me complico la vida. En ese sentido, creo que es mucho más útil para el ciudadano, para el consumidor, que tenga una buena educación nutricional. Claro, al hilo de lo que comentas, comemos todos los días, varias veces, pero me temo que no tenemos mucha formación sobre qué productos son más adecuados y por qué. Javier, ¿hay más modas entonces que información real en este ámbito de la alimentación que además es tan delicado, ¿no? Sí, hay muchas modas, cada vez más, porque yo creo que lo que hay es muchísima preocupación. Y eso es bueno también, que cada vez más la gente se preocupe por lo que está consumiendo, por los alimentos que consume varias veces al día. Lo que ocurre es que como falta formación, sobre todo, y como también tenemos un exceso de información, muchas personas no saben cómo manejarse en un ámbito en el cual hay tanta información con tan poco criterio. En este sentido, mi recomendación es siempre que antes de empezar a cambiar la alimentación, antes de empezar a hacer una dieta o apuntarse a cualquiera de estas modas, que acudan a los profesionales, que para eso están. Los profesionales son los dietistas nutricionistas y en España tenemos magníficos. La contraportada. Ahora, Javier, voy a activar el cronómetro, así sin ponerte nervioso ni nada de esto, y te voy a proponer un reto, que nos cuentes en un minuto qué encontrarán en sus páginas los lectores y lectoras de tu libro. Si es más de un minuto, no pasa nada, ¿eh? La idea es que en el libro encuentren, primero, qué son los alimentos ultraprocesados y las claves fundamentales para distinguir este tipo de alimentos de otros que no lo son. Después también van a poder encontrar cuál es la presencia de alimentos ultraprocesados en nuestras despensas y cómo nos influye el aspecto que tienen, el marketing, la publicidad y la presencia en los supermercados en el consumo. Explico también por qué consumimos tanto, por qué nos resultan tan atractivos los alimentos ultraprocesados. Y finalmente, que creo que es lo más importante de todo, cuál es la evidencia científica que tenemos en la actualidad sobre el consumo de alimentos ultraprocesados y las distintas enfermedades de tipo metabólico que podemos sufrir, en principio, por consumir este tipo de alimentos. ¿De qué sirve la ciencia si no hay entendimiento? Además de tu carrera investigadora, tienes una agenda apretadísima como divulgador, das charlas y escribes en tu blog Malnutridos, entre otras muchas iniciativas en las que participas. ¿Cómo afrontas ese reto de explicar a personas no expertas el trabajo que realizas en el laboratorio y, sobre todo, cómo les trasladas esa información sobre nutrición que ya hemos comentado tan necesaria? Para mí lo fundamental es, en primer lugar, pensar qué necesita la gente saber, qué necesitan las personas a las que les hablo o por las que me leen, qué necesitan saber sobre los temas de mi especialidad. Evidentemente, puedo hablar de cosas que no entiendo yo mismo, ¿no? Eso en primer lugar. Y después el siguiente planteamiento es cómo se lo puedo transmitir. Y aquí lo fundamental es que sea sencillo. Que sea sencillo, que sea entretenido y siempre intento hacerlo así. Cuanto más sencillo, mejor. Muchas veces a los científicos nos pasa que pensamos que el nivel de conocimientos que tienen las personas sobre los temas en los que trabajamos nosotros es más alto de lo que nosotros creemos. Y normalmente no es así. Normalmente hay bastante desconocimiento. Y en el caso en particular de la alimentación hay mucho desconocimiento, hay muchos bulos, hay muchas fake news. Así que es importante colaborar o contribuir lo que se pueda en informar a la gente, pero hay que hacerlo de una manera que sea sencilla y sobre todo que sea entretenida.
Pues muchas gracias, Javier, por atendernos, por tu tiempo y también por esa labor formativa e informativa que me consta que haces habitualmente, y muchísimo éxito con este libro. Muchísimas gracias, Carmen, a vosotros por toda la ayuda que me habéis prestado, también para la escritura del libro y la edición. Y bueno, y encantado de estar con vosotros siempre, porque la verdad que es una gozada y lo paso muy bien. Pues nada, que se repita. Sí. Finalizamos aquí este capítulo de Ciencia para Leer. Y ya sabes que el libro Los ultraprocesados y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en cualquier librería de tu ciudad. Además, todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.csic.es y catarata.org. En el sonido y en la producción han estado Mónica Fontella y Erika Delgado, y Carmen Guerrero en la redacción y locución. Hasta la próxima lectura.